10 años y más allá. Proyecto M2050 celebra una década de historias que inspiran, que conmueven y transforman. Porque un libro no cambia al mundo por sí solo. Lo hacen las personas que se dejan tocar por sus páginas y convierten las palabras en acción. En esta obra conmemorativa reúne las voces de quienes han hecho del ejemplo una historia y de la historia un legado. Cada autor comparte un fragmento de su vida, su canción u obra favorita y su platillo preferido, para recordarnos que las historias también se saborean, se escuchan y se viven. Somos libres de tomar nuestras decisiones. El entorno influye, sí, pero podemos distinguir y decidir qué características de este influyen más en nosotros. Hacemos lo que queremos hacer. La historia es pendular. Hay imperios que han caído y se han levantado. Termina una guerra y empieza otra. Y no terminamos de aprender. ¿Y qué han explotado más? La división. Divide y vencerás. Ya lo sabemos. Crea lucha de clases. Odio hacia el otro. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Toda mi vida ha girado en torno a un objeto, el libro. Mis recuerdos amorosos están anclados a los libros leídos en común con los amores de mi vida. Mis noches están registradas en diarios que entretejen vida y lectura. A mí me gustaba leer y un hombre me había prometido que era posible vivir de esa pasión. Yo cumplí mi sueño. Él cumplió su promesa. He sido feliz porque me gusta leer y porque siempre he tratado de ser fiel a mis sueños, fiel a mí misma. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. A veces en México y en Latinoamérica no nos enseñan a soñar. No nos dicen que tenemos el potencial para cambiar el mundo. Los momentos malos son felicidades futuras. Es cuestión de actitud, de valorar a las personas, de entrenar nuestras sombras. Si ves que puedes cambiar algo, inténtalo, inspira, porque hasta un paso sin ganas es un paso adelante. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Crecí en la universidad. No lo digo como figura retórica. Mi infancia, literalmente, transcurrió en guarderías, jardines de niños, pasillos y bibliotecas universitarias. De niño, acompañé a mis padres a huelgas y barricadas. Recuerdo las de filosofía y letras cuando se peleaba por la apertura democrática del sindicalismo universitario en los años 70. Con esa memoria, me resulta absurdo que, años más tarde, al regresar a la universidad desde el INE, alguien pretendiera decir que no tenía cabida en la UNAM. Yo quería ser académico, enseñar, investigar y, si acaso, incidir desde la universidad, desde la trinchera académica, que es también un modo de compromiso social. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Desde siempre he sentido que la música no es un añadido a la vida, sino la vida misma. No hay separación. El latido del corazón, el ritmo de nuestra respiración, el vaivén de las estaciones, los ciclos de la luna, la danza de los planetas. Todo es música. La existencia entera es un gran concierto cósmico. El arte, como la vida, exige compromiso. Uno tiene que desarrollar su propia voz, su sonido, su vibrato, su forma de moverse en el escenario. ¿Quisiera saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla escuchando mi obra favorita. Un día, el director, el maestro italiano Ivo Valenti Scardovi, recibió una llamada urgente. Me miró y me dijo: «Tu niño, ven para acá». Yo temblé. «¿Sabes qué estamos tocando?», preguntó él. «Sí, maestro, la 9ª Sinfonía de Beethoven». Ok, me subí a una silla, me puso la batuta en la mano y me dijo: «Tú márcale, yo me tengo que ir». Dirigir es realizar un milagro, es lograr que 100 personas o 200 con coro respiren y suenen
al unísono. Si todos encontráramos algo que nos hiciera sentir lo que yo siento por la música, este planeta sería un lugar mucho mejor. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi obra favorita. Me dediqué a decorar en mis dibujos el cuarto que quería tener y siempre inevitablemente tenía libreros repletos de libros. Aunque crecí rodeado de libros, jamás me detuve a pensar en cómo se hacen. La biblioteca de mi abuelo era mi lugar seguro los domingos. Nunca pensé que este sería mi destino. Creo que es ahí donde se gestó la enfermedad que muchos en este mundo padecemos, la acumulación de libros. La censura empieza en la sociedad por ideologías polarizadas o interés económico, y es gravísimo. Pero esta libertad se ve cada día más amenazada en todas partes, incluido México. Esto me quita el sueño hoy. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. He dedicado más de 50 años de mi vida a esto. La ciencia y la tecnología son valiosas, pero lo esencial es qué clase de personas somos. Como decía San Agustín, no hay tiempos buenos ni malos. Nosotros somos los tiempos, y como seamos nosotros, así serán los tiempos. Mi sueño ha sido y es que la gran mayoría de los mexicanos seamos personas educadas espiritual y éticamente. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirlo mientras escuchas mi canción favorita. Y yo aprendí que la justicia, bien acompañada, puede transformar una vida. Todos necesitamos apoyo, abrazos y debemos enfrentarnos con nosotros mismos. Ahí comienza la verdadera justicia. La empatía es, para mí, una herramienta imprescindible, pero no basta con ponerse en los zapatos del otro. Se trata de ver el mundo con sus ojos, de entender realmente su punto de vista. Mi labor, entonces, no puede reducirse a alegatos o firmas. Mi labor es llevar calma, aportar claridad, ser testigo y compañero del proceso que transitan. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Mi conexión con las abejas fue un mensaje divino. Despierta, recuerda. Ahora lo sé. La gratitud se volvió mi brújula. Agradecer cambia la realidad que construimos. Nos hace conscientes de que estamos vivos, de que somos bendecidos. La gratitud nos conecta con la energía más alta. Nos hace más amorosos, respetuosos, admirativos. Multiplica todo. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Desde niño respiré el olor de la tinta del periódico que compraba todos los días mi padre, Fernando López Portillo, un economista y sociólogo trunco de la UNAM. Mi pasión por el periodismo me ha permitido desarrollar una larga carrera en radio, televisión y en medios digitales, y ahora como periodista independiente, sigo con el mantra del primer día: dar voz a quienes no la tienen, lo que significa vencer la censura, denunciar los abusos y las injusticias en un contexto de violencia y amenazas. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Aunque mi vocación social comenzó a gestarse desde la infancia, en mi vida adulta experimenté un punto de inflexión al conocer a la Fundación Michimau, dedicada a atender niños con quemaduras graves. Estoy convencido de que crecer no significa abandonar, sino abrazar con más fuerza, llegar más lejos y construir con más manos, porque al final lo que permanece no son los balances financieros, sino aquello que logramos transformar en la vida de los demás y el significado que eso da a la nuestra. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción preferida. Lupita hablará los 44 idiomas más usados en el mundo e incluirá lenguas de los pueblos originarios en México. Hoy el mundo está lleno de mentiras, de noticias falsas. Ese es el gran problema que enfrentamos. Mi pasión dominante sigue siendo lo mismo que me movió de joven: el impacto social. Aliviar, curar, acompañar. Hacer que la fe se traduzca en ayuda concreta para los demás.
¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Fue una gran experiencia. Al hacer el inventario de entidades del Estado, apareció un fideicomiso que nadie tenía en el radar. Tenía 50 millones de pesos. Había sido formado en los años 70. Tuvimos que reestructurarlo legalmente, pero ahí estaba, creciendo en el olvido. El resultado fue claro. A fin de año, con los intereses acumulados, el gobernador y el secretario de Finanzas pudieron concluir proyectos inconclusos como escuelas rurales o bibliotecas, obras que llegaban a la gente sin intermediarios. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Llegué a México con 24 años. Aterrizaba como responsable de comunicación de la oficina comercial de la Embajada de España y no imaginaba que ese país, que entonces apenas conocía, se convertiría en el lugar donde construiría una vida. Si trabajas, México te lo devuelve. No en el instante, pero a largo plazo, el rédito es inmenso. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Nunca supe cómo llamar lo que yo era, lo que sentía que me definía. Sabía que había algo en mí, algo que me mantenía de pie cuando todo se venía abajo, algo que no tenía nombre. Hasta que lo escuché, resiliencia. Dije, eso era, esa soy yo. Porque toda mi vida ha sido eso, reconstrucción, reinvención, caer y levantarme, pero no igual, sino mejor. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. No me jubilé a los 50 años. Me transformé. A esa edad, mientras muchos piensan en frenar, yo encontré un nuevo propósito. Mi pasión por el emprendimiento sigue intacta. Hablo con entusiasmo de la importancia del mercado, del acompañamiento y de la resiliencia. Para mí el fracaso no solo es inevitable, sino necesario. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Desde niña solía mirar las estrellas por la ventana de mi casa. Me pasaba horas viéndolas brillar, deslizarse fugaces, misteriosas. No soy turista en la montaña, tengo historia en ella. He vivido con ella, me he forjado con ella y sobre todo he aprendido de ella, porque la montaña para mí es una maestra. Yo no quiero ser una heroína, no me interesa que me volteen a ver por subir montañas, quiero que se vea el ejemplo. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. La madrugada del 8 de abril de 2018, la vida me regaló una segunda oportunidad. Sobreviví a una tentativa de feminicidio. Quedé inconsciente aproximadamente 3 horas y cuando desperté, comenzó el proceso judicial más humillante y limosnero que una víctima de violencia podría vivir. Sobreviví para contarlo y hoy lo cuento para que otras puedan sobrevivir sin tener que hacerlo. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Con los números entendí mi mapa, mis sombras, mis luces y la posibilidad de elegir. Este viaje es infinito. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso, así como alimentamos el cuerpo, debemos alimentar el alma. El alma es lo único que llevamos con nosotros. Todo lo demás se queda aquí. ¿Quieres saber más de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. No imaginé que este lugar se convertiría en lo que es hoy. Doña Vero nació como un sueño que fue transformándose, con decisiones y conversaciones entre mi mamá y yo, en un espacio para la diversidad, en el que se apapacha con comida y donde se disfruta con libertad. Cada vez que entra una pareja diversa, cada vez que escucho una risa entre los tacos en forma de corazón, sé que todo valió la pena, aunque no ha sido sencillo. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Mi hijo lleva casi 3 años desaparecido. El 27 de diciembre cumplirá 3 años. La fuerza también nace de la digna rabia de salir a gritar el nombre de mi hijo por las calles y de mi amor por él. Nace del propósito y del compromiso con mi hijo y de saber que no merezco la lástima de nadie.
La gente no debe ocultarnos ni dejarnos morir en silencio. No debemos ser víctimas de la desaparición de nuestros hijos otra vez. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrir mientras escuchas mi canción favorita. Pareciera que este tema supremo que Dios nos dio, tener una presencia material viviendo una esencia espiritual, no la hemos entendido. El éxito no es dinero, el éxito es la paz. Es tener tiempo para pensar, para sentir, para conectar con lo íntimo y con lo espiritual. No quiero resolver el hambre en África ni la educación en Oaxaca. Solo quiero que mi círculo tenga bienestar, que mi influencia llegue a 40, 60, 100 o 200 familias. Esa es mi contribución. Ese es mi legado. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Ser mexicano es una bendición. Somos resilientes. Cada 6 años una crisis, pero también cada 6 años una oportunidad de levantarnos. Nuestra adaptabilidad, nuestra diversidad, que no se limita al género, sino al origen, el conocimiento, los cuerpos, los acentos, es una riqueza incalculable. Y sobre todo, nuestra creatividad. La manera en que resolvemos problemas, en que improvisamos soluciones, en que damos vida y color a todo lo que tocamos. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Desde niño tuve una inquietud que todavía me acompaña, la necesidad de ayudar. A esa edad quería ser bombero, quizá porque veía algo ahí emocionante, algo valiente, pero también, sobre todo, algo útil. Mi padre era muy estricto, pero también muy justo. Eso marcó una forma de ver el mundo. Ese ejemplo de integridad me enseñó que las cosas deben hacerse bien, con ética, con compromiso. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirlo mientras escuchas mi canción favorita. Mis padres me enseñaron que nada se da en los árboles, que hay que estudiar y trabajar. Gracias a ellos tengo la base que hoy me sostiene. Desde niña me enseñaron a no conformarme con un no ni con un sí, sin explicación. Muchas injusticias nacen de la falta de información. Sigo buscando desde cada espacio que ocupo que a cada quien se le dé lo que corresponde, porque al final eso es justicia. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Desde joven, mi vida ha sido una cadena de decisiones, aventuras y oportunidades que, a fuerza de trabajo y tenacidad, me llevaron a forjar mi propia vida. Yo, que empecé con las manos vacías, encontré en la pasión, la constancia, la persistencia y el buen trato humano las llaves de mi éxito. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Los discursos no bastan. Hay que ver con los propios ojos la fuerza y dignidad de estas comunidades y facilitar su desarrollo. Y lo que he aprendido es simple. Devolver un poco de lo recibido transforma más de lo que uno imagina. Con este acto, en realidad, uno termina recibiendo mucho más. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Yo soy bióloga y desde niña me fascinó la conducta animal. Cuando llegamos a Michoacán hace 30 años, lo primero que nos dijeron los campesinos fue: lo único que queremos es que se quite la declaración de reserva. Ustedes quieren salvar a la mariposa monarca, mientras nuestros hijos se mueren de hambre. No habrá progreso en México si no unimos la conservación de la biodiversidad con el desarrollo comunitario. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. En medio de la violencia que estalló con la guerra al narco, llegó otra herramienta poderosa, el deporte. Hoy sé que el gran reto de la humanidad no es solo la violencia ni la destrucción ambiental. Es no perder la esperanza, es creer que podemos superar lo que enfrentamos como ya lo hemos hecho antes en la historia. Por eso sigo aquí, porque creo que compartir lo poco o mucho que tenemos, hacerlo de manera sostenible y con dignidad, es lo único que nos mantiene humanos. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita.
Me preguntas cuáles fueron los puntos de inflexión que me llevaron a hacer lo que hago. Fui la sexta en una familia de 7, siempre la última. No pintaba mucho dentro de la familia. Además, era diferente, la única de pelo chino y oscuro, con la nariz recta, mientras que mis hermanas eran rubias y de cabello lacio. El primer encuentro fue tremendo. A esos niños había que fumigarlos antes de entregarles sus bolsitas del DIF, porque llevaban condiciones deplorables. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. De mi abuelo aprendí a ser instrumento de Dios. De mi madre la integridad. De mi padre el apoyo constante a las convicciones familiares. Mi madre fue siempre mi referente. La vi abrir caminos cuando las mujeres apenas tenían espacios en la política. Y así fui descubriendo que el servicio público no es un empleo ni una plataforma de poder. Es una vocación que requiere sensibilidad, fortaleza y congruencia. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Lo que necesitas es un compromiso social real, una convicción firme de que lo que haces, por pequeño que parezca, cuenta. No se trata de que nos den espacios por ser mujeres, sino porque los merecemos, porque los hemos trabajado, porque tenemos méritos. Todas las mujeres en política hemos sufrido violencia de género y ahora nos toca educar a las siguientes generaciones para que no pierdan lo ganado. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Moja lastna zgodba s čebelami se ni začela na običajen način. Rodil sem se na kmetiji, kraju, polnem življenja in vrveža. Krave, biki, prašiči, piščanci. Šli smo v Združene narode in 20. decembra 2017 je OZN razglasila, da bo Svetovni dan čebel praznovan vsako leto po vsem svetu. Ko smo se vrnili iz OZN, so nas na letališču sprejeli, kot da bi prinesli olimpijsko medaljo. To je bil velik diplomatski uspeh za majhno državo, kot je Slovenija, in za čebelarski sektor. Ali želiš izvedeti, kaj se skriva za mojo zgodbo? Pridruži se mi pri njenem odkrivanju, medtem ko poslušaš mojo najljubšo pesem. Cuando nos levantamos, vimos que las ventanas, las puertas y los tejados ya no existían. Todo había desaparecido. Nunca habíamos visto algo semejante. Al llegar al refugio, muchos vecinos estaban ya ahí, asustados, sin palabras. Media hora después regresaron los niños que habían ido a la montaña. Uno de ellos había recibido la explosión directa. Tenía espalda destrozada. Nadie podía ayudarlo. No había médicos, ni enfermeras, ni medicinas. El calor de verano hacía que todo fuera peor. Desde allí veíamos la ciudad arder. Las llamas devolaban todo. Nagasaki se quemó durante días. Nadie decía nada. Todos parecían en estado de shock. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Defendemos el pensamiento crítico frente al radicalismo que hoy alimentan las redes sociales. Me dolió descubrir que no importaba lo que supiera, ni cuánto me preparara, porque el talento quedaba relegado ante la obsesión por fabricar estereotipos. No ha sido fácil. Soy la primera mujer en ocupar este cargo y me he enfrentado al machismo institucional. Y mientras siga al frente, seguiré trabajando para que la Septien sea reconocida, no solo por los nombres de quienes pasamos por sus aulas, sino por la calidad, la dignidad y la humanidad de los periodistas que forma. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Haré público algo que solo existía en la privacidad de mi pensamiento. A fin de que se entienda, cuento una historia absolutamente real.
Mi hija parece preferir la hora de la comida entre la sopa y el plato fuerte para practicar esta extraña afición de fabricar en mí la respuesta que quiere escuchar. ¿Qué harías si llegas a un restaurante y solo hay carne de rata y estás obligado a comerla? Mi respuesta inmediata: ¿quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Los días de quincena se sentían distintos, cargados de un silencio tenso que presagiaba la tormenta. Era como si el aire mismo se volviera pesado. Todos lo sabíamos. Eran días de terror. Mi padre llegaría borracho. Cuando llegaba, lo primero que hacía era buscar a mi madre. La violencia que se desataba contra ella era un torbellino que nos arrastraba a los 7 hermanos. La única salida era correr. Nada me detiene, porque cada reto ha sido una oportunidad de convertirme en la mujer que siempre soñé ser. ¿Quieres saber qué hay detrás de mi historia? Acompáñame a descubrirla mientras escuchas mi canción favorita. Leer es siempre un acto de esperanza. Abrir un libro es abrir una posibilidad. Este libro celebra 10 años de voces compartidas, de palabras que se vuelven raíces y puentes hacia el futuro. En cada página palpita la certeza de que las historias pueden mover conciencias, transformar realidades y sembrar vida en quienes las escuchan. Mientras existan lectores, las historias seguirán latiendo. Adquiere tu libro en las principales plataformas digitales. Proyecto M2050. 10 años contando historias y apenas comenzamos.